de este intermedio, lo que sería la segunda parte de este coloquio simposio sobre las villas romanas en 5 villas, y me toca comenzar a mí la disertación un poco más breve, que además no va a ser tan larga como en principio sería lo que sería lo que está escrito en el libro. Entonces me voy a circunscribir únicamente a lo que va a ser lo que son los restos que hemos encontrado en 5 villas, lo que será lo que hay entre Zaragoza y 5 villas, y de 5 villas hasta el Pirineo, pues vendrá un poco más recogido en el libro, y es algo que queda para la parte final de toda la exposición por parte de Isaac Moreno, que digamos que es un poco el plato fuerte y también el más polémico de todo este coloquio. Bien, el trabajo que voy a presentar aquí ahora es el resultado de los datos conocidos, grandes ciudades, que ha comentado antes Angelines, que se encuentran de época romana en 5 villas, pero también una serie de pequeños yacimientos que hemos ido encontrando en base a un trabajo que fue financiado por ADEFO 5 villas, ya hace un trabajo de prospección que fue de unos 80 kilómetros de longitud, de patear también caminos, realmente como se tiene que hacer una buena prospección sobre, aparte de las fotografías aéreas y las excavaciones también, una prospección sobre el terreno, pateando, como digo, grandes caminos posibles, caminos antiguos, modernos, carreteras, acequias. Y como digo, este es el resultado de esa prospección que discurrió pues entre la zona de Castejón de Valdejasa y Gallur, por la zona del sur de 5 villas, y la zona del sur de Rey Católico por el norte de 5 villas. Bien, el trabajo se planteó en base principalmente al trazado de la villa romana de Casareaugusta a Pompaelo, en el discurrir sobre las 5 villas aragonesas, pero también por el hipotético trazado de la villa romana que planteará posteriormente Isaac Moreno, que saldría también desde Casareaugusta, enlazando desde Gallur también hasta la villa de Egea. Entonces tendríamos 2 ramales, uno desde Castejón de Valdejasa a Egea y otro desde Gallur hasta Egea, que hubo que prospectar. En el ramal desde Castejón de Valdejasa hasta Egea encontramos algunos restos de calzada romana que los expondrá posteriormente Isaac, y algunos yacimientos conocidos, hay que decir pues, que entre Zaragoza y Castejón de Valdejasa hay una distancia de unos 40-50 kilómetros sin que se tengan constancia de ningún tipo de yacimientos. Naturalmente esa zona no la hemos prospectado ahora, pero sería interesante prospectarla en un futuro, porque ahí sí que van a aparecer algunos restos que estarán jalonando naturalmente la vía romana, y naturalmente en tanta distancia tiene que haber algún yacimiento importante. Ya comentaba antes también Angelina, pues que cada 18 o 20 millas tiene que haber una mansio, una mutatio realmente que permita esa parada y ese cambio de postas que, como digo, todavía no están localizados. Castejón de Valdejasa sí que tiene algún yacimiento importante en lo que es la zona del Cerro de Santa Ana, en la ladera del pueblo. Hay documentado un poblamiento incluso desde época primera edad del hierro, segunda edad del hierro, y posiblemente bajo el casco urbano pueda haber algún tipo de asentamiento de época romana, porque prácticamente la calzada pasa justamente por el mismo pueblo. Hay también conocimiento de una villa romana justo en la zona de ladera del castillo de Sora, y luego no tenemos ya ningún yacimiento encontrado hasta la propia Egea de los Caballeros. El otro ramal, que sería el que sale desde Gallur, tenemos también pues, una serie de problemas. Por ejemplo, Gallur, tenemos únicamente constancia de que existen un yacimiento bajo el casco urbano por noticias que nos dan los propios habitantes del pueblo, pero la verdad es que nunca se ha hecho una excavación arqueológica dentro del casco urbano como para poder determinar qué importancia tiene ese enclave urbano o indígena que pudiera haber en el propio Gallur. Ya entrando en lo que sería la Vega del Ebro, tenemos el hallazgo de algunas villas romanas. El Cabezuelo, por ejemplo, de Gallur, es una de ellas, que curiosamente están al margen de un camino que se llama de Razazol o de Razol. Y aquí vuelve a aparecer otra vez ese camino que nombraba Siliers, ese topónimo de Recife o Razaz, que viene de los topónimos árabes y que significa también camino, y que va a parar prácticamente a la zona de orilla del Ebro. No quedaría rastro de ningún puente ahí. Naturalmente,
Del puente de Velilla de Ebro tampoco ha quedado rastro, y es posible que ese puente, después de 2000 años, si ni siquiera del puente musulmán de Tudela tenemos, con 1000 años de antigüedad no tenemos absolutamente ningún resto, pues de un puente romano que después de esa falta de mantenimiento con tantas riadas que ha podido tener el Ebro, pues ha desaparecido prácticamente en su totalidad, sin que quede ni siquiera un resto de topónimo. La prospección de la posible vía romana que vendría ya desde Gallur hasta Ejea de los Caballeros, pasando por Tauste, no ha dado el hallazgo de ningún resto de vía romana como tal, de pavimento o de empedrado, pero sí una serie de pequeños yacimientos que están literalmente pegados a lo que es el discurrir de la carretera actual. El primero de ellos que encontramos, la mayor parte de ellos inéditos, aquí tenemos, por ejemplo, en esta zona, con el curso, este pequeño monte, poblado de milla. La carretera pasa por donde están los postes del tendido eléctrico y ahí hemos encontrado únicamente restos de una pequeña atalaya de época islámica que podría estar jalonando lo que sería este camino. Más adelante sí que hay un yacimiento que fue localizado en las prospecciones por Peña Lanzarote y creo que también Angelines Magallón, en lo que sería el punto geodésico de la Sarda. Ahí vemos también que está la carretera, pasa por esta zona. Entonces, en todo este núcleo de aquí aparece disperso bastante material de cronología romana, cerámica sigilata, cerámica de almacén, bastante disperso, pero que podría estar en relación con un pequeño asentamiento en relación con la vía romana. Cuando estamos hablando de asentamientos junto a la vía romana, no tenemos nunca por qué hablar de grandes villas, de grandes mutatio, sino que en algunos casos podemos incluso estar hablando de pequeñas casetas o cabañas relacionadas incluso con la propia construcción de la vía. Los constructores tienen que estar durmiendo, tienen que tener sus zonas de almacenamiento de agua, de víveres también, mientras se está construyendo la vía o mientras se está reparando. Muchos de estos restos pueden estar incluso al servicio de estos menesteres. Otro yacimiento que encontramos, justamente también a pie de carretera, está en la gasolinera del cruce de Escorón, y aquí encontramos un simple muro, muy difícil de poder dar una cronología, pero junto al que sí que aparecían algunos restos de cerámica romana, concretamente algunos fragmentos de cerámica de almacén, y luego teníamos aquí también el dato oral de que algunos vecinos de Ejea, posiblemente con detectores de metales, habían encontrado en la zona de los alrededores bastante hallazgo monetario de época romana, aunque nunca nos llegaron a localizar el lugar concreto exactamente. También inédito es este pequeño cabezo. En esta zona de aquí, muy concentrado, había una concentración de cerámica romana, terra sigilata también de época altoimperial, siglos I, II, posiblemente podía llegar hasta el siglo III, también prácticamente pegado a la carretera de Tauste y Ejea de los Caballeros. Pero en la zona alta, también en la zona de meseta, se encontraba una construcción de cronología medieval. Quiere decir que estos lugares, igual que ese pequeño monte de Torremilla, había tenido utilización en época islámica. No podemos concretar qué tipo de utilización o qué cronología tenía en época medieval, porque la poca cerámica que apareció tampoco daba unos márgenes cronológicos como para poder determinar la cronología exacta. Pero sí que aparecían este tipo de estructuras cuadrangulares, tanto a un lado, a esta parte y a esta otra parte de aquí, y luego se vislumbraba una especie de estructura rectangular, pero ni era tan potente como para poder pensar que sería una fortificación, ni tampoco está orientada canónicamente hacia el este como para poder pensar que sería una pequeña ermita. Luego es uno de esos elementos que se colocan posteriormente en un asentamiento romano muy pequeño y que tampoco sabemos qué utilidad tendría. Son pequeños yacimientos que, como digo, por lo menos atestiguan que pueden estar en relación con una vía romana totalmente desaparecida, sin ningún rastro, que iría siguiendo la línea, por lo menos, entre Tauste y Ejea de los Caballeros. En Ejea de los Caballeros ya llegamos a un punto en el que tenemos un nombre, Ejea, que luego se deriva desde la Segia vascona, de la Segia también romana,
donde sí que se han encontrado restos de época romana